Día 29. Quiero arrancar felicitándote, dándote este aplauso para vos, porque hoy es un día para celebrar porque comenzamos con un nuevo libro de la Biblia. ¡Vamos arriba! ¡Uh-ja! ¡Felicitaciones! Hoy arrancamos con el libro de Marcos. Ayer finalizamos el libro de Mateo y hoy arrancamos un nuevo libro en el Nuevo Testamento, el libro que se llama Marcos. Pero vamos a comenzar ahora con Éxodo. Seguimos leyendo el libro de Éxodo, de este Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 7, donde estuvimos viendo este faraón que se resiste a liberar al pueblo y Moisés enviado por Dios junto con su hermano Aarón para que el faraón afloje. Vamos a ver cómo sigue esto. Éxodo capítulo 7 arranca y dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte, por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho. Pequeño paréntesis, acá Dios manda a Moisés y Aarón a que hagan esta señal milagrosa. Tiren la vara, cuando caiga en el suelo se convierte en una serpiente. Pero es interesante lo que pasa, que el faraón llama a sus magos, llama a los brujos y les manda a hacer lo mismo y lo hacen. O sea, Satanás también tiene poder para hacer señales milagrosas. Ahora ocurre algo increíble. La vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, se tragó a las otras serpientes. Destrozó las obras del diablo. Seguimos en el versículo 14. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón:
Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convertiré toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Ahí finaliza Éxodo capítulo 7. Vemos que los magos del faraón, estos brujos, vuelven a repetir el milagro. Pueden imitar el mismo milagro que Dios había hecho a través de Aarón y Moisés. Pero vamos a ver que esto no ocurre en todos los casos para adelante. Vamos a ver cómo sigue la historia. Éxodo capítulo 8 dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. E incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Pequeño paréntesis acá, me llama la atención estas palabras de Dios que son enfáticas en que entienda el faraón, esto te va a afectar a vos directamente. Hasta en tu plato, en la sopa, van a aparecer las ranas por todos lados, en tu palacio. A ver si lo que Dios le estaba tratando de hacer sentir al faraón es que esto te va a afectar a vos. Yo sé que capaz no te importan el maltrato que recibe mi pueblo de Israel. Bueno, a ver si esto te hace sentir a vos la incomodidad y dejás liberar a mi pueblo. Dice así el versículo 5. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas, y éstas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés. Se hará como has dicho, entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Pequeño paréntesis acá.
el faraón está incómodo, está molesto por las ranas. Vemos que los magos del faraón también habían replicado el milagro, pero digo, qué estupidez lo del diablo, ¿no? O sea, sí, nosotros también lo podemos hacer, pero ¿para qué replicaba lo de la rana? Estaban llenos de rana y los tipos, vienen los magos, me imagino, al faraón a decirle, nosotros, señor, también pudimos hacer el mismo milagro, pero déjense de jorobar, si ya tengo rana hasta en la sopa y vienen ustedes y me dicen que pueden hacer el mismo milagro, para traer más rana. Me llama la atención que Moisés le plantea al faraón, ¿cuándo quiere que ore por usted para que se termine esto de las ranas? Y el faraón responde, mañana. ¿Mañana? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no dijo hoy, ahora, ya me tiene podrido? No, mañana. ¿Eh? Raro, ¿no? ¿Y cuántas veces somos así nosotros? Tenemos problemas, pero no, mañana me pongo las pilas, me pongo a buscar al Señor, mañana hago esto, mañana. Hoy es el día, mañana no sabemos si estamos vivos, tiene que ser hoy. Decía ahí la Biblia que murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos, y dice el versículo 14, los egipcios las apilaron en grandes montones, y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho. Pequeño paréntesis acá. Se fue el problema y se puso duro el tipo de vuelta. Antes le había dicho, oren por mí, por favor, pídale al Señor que se vaya esto. Pero después que se solucionó el problema, se puso terco de vuelta el tipo. Seguimos en el 16. Así que el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio, y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. ¡Es el dedo de Dios!, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor había dicho. Es tremendo, pequeño paréntesis acá, es tremendo. Los magos no pueden replicar el milagro. Habían podido hacer el agua en sangre, habían podido hacer lo de la rana, habían podido lo de la serpiente, que era una vara y se convirtió en serpiente. Pero esto de los mosquitos no pudieron. Ya se ve que milagros chiquititos así, tan específico y detallista como lo que Dios puede hacer, el diablo no pudo. Y reconocen los magos, es el dedo de Dios. Pero aunque reconocen los magos esto, el faraón se puso duro. Los mismos satanistas, los mismos brujos dicen, esto lo hizo Dios, no lo podemos replicar, es el dedo de Dios. Pero aunque estaba viendo visiblemente con sus ojos la manifestación de un Dios invisible, que el dedo de Dios había actuado, el faraón se mantuvo duro. Versículo 20. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana, levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés respondió, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios
a la vista de ellos nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, Faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego a negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió, y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Y ahí finaliza Éxodo capítulo 8. Cuando venía la dificultad, aflojaba un poco. Cuando se iba la dificultad, se ponía terco nuevamente el faraón. En ese tiempo no había ningún repelente para matar los mosquitos, ni las moscas. Y qué impalagosas que son las moscas, qué cosa más inmunda. Y lo ponían inquieto, incómodo al faraón, que dijo, está bien, vayan. Pero cuando se fue el problema, se puso terco de vuelta. Que no seamos así nosotros, que nos acordemos de Dios, pidamos oración cuando estamos apretados nomás, sino que cuando vengan los tiempos buenos también tengamos siempre presente al Señor. Bueno, vamos a arrancar ahora Marcos capítulo 1. Ayer finalizamos el libro de Mateo. Mateo había sido escrito por uno de los discípulos de Jesús, un recaudador de impuestos. Marcos no fue un discípulo de Jesús y ese es un dato muy interesante. Esta persona que escribió el libro de Marcos se llamaba Marcos, de hecho se llamaba Juan Marcos. Tenía 2 nombres, Juan era su nombre hebreo y Marcos su nombre romano. De la misma manera como vamos a después ver más adelante un personaje que aparece que se va a llamar Saulo, y Saulo era el nombre hebreo del apóstol de los gentiles y Pablo era el nombre romano. Y este Juan Marcos estuvo como discípulo de este Pablo, de Saulo, dice que era sobrino de Bernabé, y el apóstol Pedro, el que vimos en el libro de Mateo que aparecía Pedro, que negó a Jesús cuando cantó el gallo, ese Pedro, lo llama a este Marcos como su hijo, como mi hijo. Y la tradición antigua dice que Marcos escribió este evangelio bajo la dirección de Pedro, bajo la dirección del apóstol Pedro. Dicen algunos estudiosos que Marcos puso en palabras lo que Pedro predicó, o sea, el evangelio se llama de Marcos, pero algunos dicen que tiene mucho que ver como si fuese que lo hubiese escrito el apóstol Pedro. ¿Se entiende? Así que vamos a arrancar con este Evangelio de Marcos que tiene un enfoque diferente a la vida de Jesús. Nosotros en el libro de Mateo vimos la vida de Jesús. Y en el libro de Marcos también vamos a ver desde el arranque del ministerio y la vida de Jesús, pero desde otro lado, contado por otra persona. También inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a toda la Biblia. Pero esto nos da otro enfoque, nos cuenta los milagros desde otra óptica, de otra persona viendo la situación, y le da otro ritmo al Evangelio. Marcos se enfoca mucho en los milagros. Es más corto que el libro de Mateo. El libro de Mateo tenía 28 capítulos y Marcos tiene 16. Vamos a arrancar sin dar más vuelta con este libro de Marcos, capítulo 1, que dice así. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba
en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: «Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: «Tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo». Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. «Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios», anunciaba. «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia». Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: «Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas». Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre a la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: «¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Has venido a destruirnos! Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «¡Cállate!», le ordenó. «Sal de este hombre». En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. «¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?», se preguntaban con emoción. «Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes». Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «¡Todos te están buscando!». Jesús les respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. En ellas también predicaré, porque para eso he venido».
Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí, quiero», dijo. «Queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y ahí finalizamos con el primer capítulo del libro de Marcos. Jesús es maravilloso. Este último milagro que veíamos, una persona leprosa. Los leprosos tenían esa enfermedad horrible en la piel, que no podían acercarse a las personas ni a 100 metros. Y que cuando estaban a cerca distancia de las personas y las podían ver, tenían que gritar los leprosos: «¡Inmundo, inmundo!», y hacer sonar una campanita para que las personas sepan que ellos tenían lepra y que no se acercaran. Era una enfermedad horrible, los alejaba de su familia, del trabajo, de la vida social. No tenían contacto con las personas. Y ahí vimos un leproso que había escuchado de Jesús y que se tira a los pies de Jesús, se acerca más de lo que se tenía que haber acercado. Pero Jesús no le dijo: «Fuera, fuera, inmundo, ¿qué hace acá? Muriento». No. Jesús lo tocó. Jesús no tenía por qué haberlo tocado, podía haberle dicho: «Queda sano». Pero Jesús extendió la mano, lo tocó y le dio esa sanidad, que le permitiría volver a reinsertarse en la sociedad. Por eso le dijo: «Anda al sacerdote», como lo exigía la ley de Moisés en ese tiempo, para que esa persona, ese hombre, quedara públicamente confirmado. El sacerdote era como el médico que le iba a dar el sello de: «Sí, estás sano, podés volver, podés reinsertarte nuevamente en la vida social». Era un cambio tremendo para la vida de esa persona. Jesús es maravilloso y Jesús es todopoderoso, el Dios de lo imposible. No hay nada difícil para Jesús, Él todo lo puede y no hay demonio que no pueda resistirse al poder de Jesús. Jesús puede con todo, como veíamos acá. Los demonios quedaban achicaditos, tenían miedo de Jesús. Así es, nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque el fuerte, el todopoderoso, Jesús, vive en nosotros. Nos vemos mañana, nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos arriba, a seguir adelante, a no aflojar. Un abrazo grande, que Dios te bendiga.